A día de hoy, nuestro país es un reino, el Reino de España. Nuestro régimen político es el de una monarquía constitucional, en la que el rey, Felipe VI, reina, pero no gobierna. Desde los tiempos de la Edad Media y hasta el momento actual, España ha convivido con la monarquía. Es cierto que en algunos momentos perdimos el estatus de reino, como por ejemplo durante la Primera y la Segunda República y durante el franquismo. Pero la verdad es que hemos tenido más tiempo de monarquías que de ausencia de ellas. Para llegar a lo que somos hoy, el Reino de España, un reino único, hemos recorrido un largo camino en la historia, que en los próximos minutos vamos a ver. Durante el tiempo en el que fuimos parte del Imperio Romano, los habitantes de España, entonces llamada Hispania, tenían un sentido de pertenencia a una entidad superior, el Imperio. Así que la huella de Roma en España, por otra parte tan determinante, no tuvo nada que ver con la monarquía. Algo empieza a cambiar en el periodo siguiente de nuestra historia, llamado en algunos manuales de historia como Antigüedad tardía. Es el tiempo de los reyes elegidos, los visigodos. Los visigodos eran un pueblo de origen germánico que se asentó en la península ibérica de forma definitiva durante el siglo VI. Poco a poco fueron consolidando su poder y formaron un reino cuya capital se estableció en Toledo. Los visigodos que llegaron a la península eran arrianos, es decir, el arrianismo era su religión, que por resumirlo podemos decir que negaban la divinidad de Cristo, una de las máximas del catolicismo. Pues bien, en el año 589, uno de esos reyes visigodos llamado Recadero se convirtió al catolicismo, ejemplo que siguió todo su pueblo. El periodo de los reyes visigodos se conoce también como el del Reino Visigodo de Toledo, así que ahí, en los reyes visigodos, es donde encontramos la primera manifestación de reino en España. El reino visigodo no fue precisamente un remanso de paz, una larga lista de reyes que durante 2 siglos se sucedieron en el trono, una lista que es la pesadilla de los estudiantes de historia y que parece no tener fin. La monarquía visigoda tenía una característica que la diferenciaría de otros reinos que habrá después en España, y es que no tenía un carácter hereditario, es decir, no se transmitía de padres a hijos, sino que los reyes eran elegidos de entre y por miembros de la nobleza. Así que puedes imaginarte que esta forma de elegir rey provocaba numerosas luchas internas entre aquellos nobles, luchas por alcanzar el poder. Cuando un reino no está unido, se debilita, entra en decadencia y se vuelve vulnerable ante cualquier invasor. Y esto fue exactamente lo que ocurrió en el año 711, cuando un ejército de bereberes procedentes del norte de África entró en la península ibérica de manera casi fulminante y la conquistó. Adiós al reino visigodo de Toledo. Los árabes anduvieron por España un montón de años. Con ellos, Hispania pasó a llamarse Al-Ándalus. Con los árabes, Al-Ándalus conoció diversas formas de gobierno, emiratos, califatos, y en algunas zonas en distinta época hubo taifas, unas ciudades autónomas e independientes con la estructura propia de una nación. Son los conocidos como reinos de taifas. Te decía que la conquista árabe de Hispania fue fulminante, prácticamente toda la península fue conquistada, y digo casi porque en el norte hubo un reducto que se resistió y que no pudieron conquistar. Aquello se conoce tradicionalmente como la batalla de Covadonga, en la que don Pelayo venció a los árabes y después estableció su reino en Cangas de Onís. Leyenda, en realidad, lo cierto es que de aquella resistencia a los árabes nació el reino de Asturias, el primero de los muchos reinos y condados que salpicarán la España de la época conocida como la Reconquista. Por cierto, un término que actualmente está en debate. Nosotros lo vamos a utilizar por una razón muy sencilla, porque si dices Reconquista, pues más o menos todo el mundo sabe en qué momento nos situamos, ¿verdad? Bien, pues de aquella resistencia a los árabes y de los territorios que les iban conquistando, van naciendo un montón de nuevos reinos y condados independientes. Ya hemos visto antes que, antes de la conquista árabe, existía en España un único reino, el reino visigodo, panorama que contrasta con lo que ocurrirá en los siglos posteriores, cuando afloraron, como te digo, un número de reinos y condados. En todos esos reinos se consolidan dinastías que perdurarán en el tiempo de forma estable. Me explico. Ya hemos visto que una de las causas de la decadencia del reino visigodo fueron las luchas internas de aquellos nobles por acceder al poder. Pues bien, en el tiempo de la formación de los reinos cristianos se van a crear dinastías con sucesiones dentro del mismo linaje, es decir, los hijos suceden a los padres heredando el trono. Es cierto que muchos miembros del mismo linaje se enfrentaban entre sí, pero había algo de lo que no cabía duda. En uno u otro miembro quedaba claro que
la sucesión debía recaer en la misma familia. Esto fue importantísimo porque impuso una continuidad política hasta entonces desconocida. Aquellos reinos y condados, además de arrebatar territorios a los árabes, luchaban entre sí. A veces unos reinos se integraban en otros, otras veces se separaban. Los reinos fueron haciéndose más grandes con la incorporación de otros reinos y llegó un momento en que la península ibérica quedó dividida en 5 grandes reinos: el de Portugal, el de Castilla, la Corona de Aragón, el de Navarra y el reino nazarí de Granada. El 19 de octubre de 1469 tuvo lugar una boda. Una pareja se casó. Aquella boda lo cambiaría todo. Hablamos de la heredera de la corona de Castilla y el heredero de la corona de Aragón. Estamos en un momento decisivo de la historia de España. Cuando los reyes católicos accedieron al trono, heredaron 2 poderosos reinos, 2 coronas, Castilla y Aragón. Ambas coronas habían ido creciendo con la incorporación de otros territorios, condados, principados. Un buen ejemplo de esto lo encontramos en sus documentos. En muchos de ellos, lo primero que aparece es su intitulación, es decir, los títulos que poseían. Vamos a ver un ejemplo de los últimos años de su reinado, cuando ya se había conquistado el reino de Granada, el último reducto de los árabes en la península, y se había descubierto América. Dice así: Isabel y Fernando, por la gracia de Dios, rey y reina de Castilla, de Aragón, de León, de las 2 Sicilias, de Jerusalén, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de Murcia, de Jaén, de los Algarbes, de Algeciras, de Gibraltar, de las islas de Canarias, de las Indias, Tierra Firme, Mar y Océano, condes de Barcelona, señores de Vizcaya, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bien, como ves, esta intitulación da cuenta de la inmensidad de los territorios que gobernaron los reyes católicos, reinos que se encontraban más allá de la península ibérica. De aquellos 5 grandes reinos que se formaron en la península y que te comenté antes, Navarra y Granada, acabaron incorporándose a la corona de Castilla, y Portugal anduvo solo como reino independiente. Castilla y Aragón continuaron siendo reinos independientes bajo la dinastía de los Austrias, es decir, tenían el mismo rey, pero sus leyes y fueros eran aún diferentes. Con el descubrimiento y la conquista de América, los territorios que se incorporaron a la corona eran inmensos. Parecía muy difícil organizar y gobernar América desde la península, así que la corona decidió que aquellos territorios se organizarían como virreinatos dirigidos por un virrey, una persona que gobernaba en nombre del rey como su alter ego. Hasta el siglo XVIII, es decir, con la dinastía de los Austrias, los 2 virreinatos en América fueron el de Nueva España, con capital en México, y el virreinato de Perú, con capital en Lima. Se trataba de territorios amplísimos. El virreinato de la Nueva España se extendía por América del Norte, América Central, las Antillas y Venezuela, y el de Perú cubría América del Sur, salvo Venezuela y Panamá. Cuando en el siglo XVIII entra en España una nueva dinastía, la de los Borbones, se decidió crear otros 2 nuevos virreinatos, el de Nueva Granada, con capital en Santa Fe de Bogotá, y el del Río de la Plata, con capital en Buenos Aires. Será con esta dinastía de los Borbones cuando España se configuró como reino único y su territorio se dividió en provincias. Como has visto, España ha tenido una rica y compleja historia de reinos, de monarquías, que ha dado forma a la nación que conocemos hoy. Espero que este recorrido por nuestra historia te haya resultado tan fascinante como a mí.